Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar el proyecto de lo que es religión. Nuestro proyecto se llama Los Subyugados con los integrantes que son Daniel Olivares, Naomi Osorio, Megan Yepes, Cristian Sierra, Michael Martínez y Dylan Céspedes. Como pregunta problema tenemos cómo visualizar las poblaciones descartadas de Bogotá. Em, en los objetivos específicos tenemos preparar herramientas de exposición como base de nuestra explicación, implementando diapositivas para aclarar conceptos, investigar los principios de las culturas vulneradas, sus problemáticas en su implementación social mediante páginas web sustentadas con audios para entender las condiciones de estas poblaciones. Nuestro tercer objetivo sería plantear posibles estrategias para las problemáticas que se presentan en estas poblaciones. El número 4, identificar las consecuencias, el desconocimiento de estas poblaciones y del mismo modo sus afectaciones en la sociedad. El quinto y último sería buscar una lúdica indicada para incentivar el interés hacia la población del descarte mediante herramientas pedagógicas básicas. Los principios de las culturas de descarte. Afrocolombianos. Son comunidades agrarias ubicadas generalmente en las partes bajas de los ríos y en costas de zonas cálidas y o selváticas, cuyas actividades productivas tradicionales han sido la minería, la pesca, la caza y la recolección y la siembra de productos como maíz, plátano, yuca y frutas. Los siguientes son los extranjeros, ya que gozan en el territorio colombiano de los mismos derechos y garantías de los nacionales, como se encuentran también sometidos por los mismos deberes civiles, y están obligados al respeto de la Constitución política y la ley. Los siguientes son los discapacitados. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la dependencia de las personas con discapacidad. La no discriminación y la igualdad de oportunidades, accesibilidad, ajustes razonables y ajustes de procedimiento. Para la problemática social o la problemática, los problemas en su implementación social, tenemos a tres principales poblaciones destacadas, las cuales son los afrocolombianos, los extranjeros y las personas discapacitadas. Entonces, eh, para los afrocolombianos podemos identificar que esta problemática o la problemática de esta población se caracteriza por la explotación laboral gracias a su fuerza de trabajo en empleos duros. También se puede caracterizar por el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza, inhumanidad y las condiciones de vidas familiares y el racismo que presentan estas poblaciones. Para las personas extranjeras, tenemos que en Colombia, principalmente en Bogotá, se puede evidenciar que la inclusión social de estas comunidades es complicada, ya que se tiende a mirar el país de origen de los extranjeros y dependiendo de esto se le da un trato diferente. Un claro ejemplo, o podemos decir que no es lo mismo eh, tratar a un extranjero de un país latinoamericano a un extranjero de un país europeo, donde se tiende a juzgar su rol económico o su estatus social. Y finalmente tenemos los discapacitados. Estas comunidades están en un proceso de discriminación donde se les limitan sus capacidades por el simple hecho de padecer alguna condición. Gracias a esto, su inclusión social se ve afectada porque existen ineficientes políticas de inclusión en las empresas, en las cuales pues no están capacitadas para que estas personas completen un trabajo eh, o mucho menos cuenten con una infraestructura que les facilite suplir sus necesidades. Ahora bien, tenemos las posibles soluciones para las tres poblaciones que son los afrocolombianos, extranjeros y discapacitados. Para los afrocolombianos tenemos que, pues es una comunidad con pues muchos prejuicios, por así decirlo, y se podría solucionar en cuanto a la educación en la primaria en el hogar,
que se interese más por el tema y se maneje pues con más naturalidad y respeto. Para los extranjeros sería incentivar a que los medios masivos pues dejen de tener también estos ciertos prejuicios, como dijo mi compañero antes, en lo que se maneja en cuanto a novelas o películas. Y en los discapacitados, pues este ya es mucho más manejado por el gobierno, con diferentes iniciativas en donde pues, se puede presentar la visualización del Plan Básico de Educación, donde se dan las fundaciones institucionales que se abren pues a tener más presencia en este tema. Ahora, con las consecuencias de su desconocimiento, tenemos por parte de las tres, discriminación, vulnerabilidad y desvaloración. Porque es importante aclarar esos puntos, porque ya desde el punto de vista de que nosotros ya sepamos el problema, podemos tratarlo desde su raíz. Digamos, con la discriminación racial, se han organizado demasiadas campañas en apps sociales o incluso en medios comunicativos no, con medios comunicativos masivos que han ayudado a mitigar este racismo que se ha dado por parte del mundo. También esto sucede, digamos, con la xenofobia que hay en los extranjeros, que esto ha ayudado un poco a aclarar un poco de esta brecha que hay entre un extranjero que puede ser de Latinoamérica, un extranjero europeo y su diferente trato en un territorio. Y la discriminación que sufre por parte de una persona de discapacidad, hay demasiadas campañas de medios de comunicación que han ayudado a visibilizar estos problemas y han ayudado a las empresas a tener en cuenta que esto no es ninguna discapacidad o un limitante de las capacidades que pueden tener estas personas para que ellos puedan integrarse en un trabajo. Finalmente pasaremos con nuestra compañera Naomi, la cual nos va a explicar qué opina la religión al respecto. Bueno, la religión, la iglesia y sobre todo el Papa Francisco habla de esta cultura como una cultura de exclusión a todo aquel y aquello que no esté en capacidad de producir según los términos del liberalismo económico exagerado. Y desde las cosas, los animales, los seres humanos e incluso el mismo Dios. Es decir, el término valor es sinónimo de producción y consumo. La vida humana y el medio ambiente ya no son percibidos como valores primarios que hay que respetar, cuidar y proteger, sino como instrumentos de lucro en favor de la economía y el consumo globalizado. Todo lo que no entra en este concepto es descartable como residuo. Entre esos están ancianos, no nacidos, desempleados, indígenas, pobres, discapacitados. Y bueno, el Papa Francisco, en un discurso que hizo en Estados Unidos, habló sobre esta cultura y se refiere a ella de la siguiente manera. Dios construye sobre la debilidad. Él no descarta a ninguna persona porque no conoce la cultura del descarte. Él busca y ama a todos porque en Él todo es amor y misericordia. Cuando leemos la historia de amor entre Dios y su pueblo, pareciera ser una historia de fracasos, pues hasta su Hijo Jesús fue descartado y juzgado, no escuchado, condenado y asesinado. Pero no, esta historia termina con el gran amor de Dios que de lo desechada lo saca de la salvación. De su Hijo descartado nos salva a todos. También en este discurso el Papa Francisco se trae a colación los siguientes versículos que son Marcos 1 del 40 al 45, que dice, se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y también Marcos 12 del 1 al 12, que dice, ¿no habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La iglesia refiere a Jesús mismo como un descartado e incluso al pueblo judío también como una población descartada. Pero también dice que Dios es un Dios que no conoce tal cultura
porque Él ama a todos por igual. Finalmente, tenemos un video explicativo donde se da a conocer más a fondo sobre esta temática. Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas digitales. En este video continuaremos el tema la discriminación. Veremos qué tipos de discriminación existen. ¿Estás listo? Recordemos que existe discriminación cuando el Estado, la sociedad, un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso matan a una persona o grupo, atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos, por el solo hecho de que a esta persona se le adjudica socialmente una valoración negativa, real o imaginaria. Se pueden identificar distintos tipos de discriminación según cuáles sean los rasgos del otro grupo que se tengan en cuenta en la comparación. Discriminación de género. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas según su género. Se basa en el sexismo o machismo. Por ejemplo, se discrimina a las mujeres cuando se les asigna un menor salario que a los varones por hacer el mismo trabajo. Se les otorgan papeles secundarios en distintos planos o se las limita al rol de madre. Discriminación por orientación sexual. Es el acoso, persecución, ridiculización y o humillación a personas con una orientación sexual diferente a la mayoritaria. El heterosexismo es la base de este tipo de discriminación que juzga a las personas que no son heterosexuales, como los homosexuales o bisexuales. La actitud hostil hacia estos grupos se denomina homofobia. Discriminación por apariencia física. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas que no reproducen un determinado ideal de belleza. Se discrimina a estas personas cuando se les niega un trabajo o el ingreso a determinados espacios por su aspecto físico. Por ejemplo, algunos boliches y clubes no permiten el ingreso a personas con sobrepeso. Discriminación de personas con capacidades diferentes. Es la negación de derechos a las personas que tienen alguna restricción o